Bueno, amigos, estamos listos para lo que siempre resulta una entrevista muy interesante, 7:30 minutos de la mañana, con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, economista. Luis Vicente, buenos días. Encantado de hablar contigo siempre, Eduardo. Igualmente. Luis Vicente, te tenemos vía Zoom, es decir, contamos con la imagen, podemos verte y recuerda que estamos en radio y televisión. Mi primera pregunta tiene que ver con los resultados recientes del estudio de Data Análisis que arroja 62% o que 62% de los venezolanos no apoyan ni a Juan Guaidó ni a Nicolás Maduro. ¿Qué se destaca en este resultado? ¿Cómo leerlo profundamente? Sí, bueno, mira, lo primero es entender que en realidad ese es un grupo de no alineados políticamente, que además existe desde hace muchísimo tiempo, no es un tema necesariamente nuevo. Sube o baja un poco a medida en que vas teniendo eventos electorales o eventos políticos que los motivan más de un lado u otro, pero en verdad la gran parte de los venezolanos no se autodefine ni chavista ni opositor. Eso no significa que sean apáticos, ni significa tampoco que no tengan posición política. Ese 62% de la población rechaza mayoritariamente la gestión de gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ellos son opositores al gobierno de Maduro mayoritariamente. Lo que no son es necesariamente conectados con la oferta opositora alternativa. Es decir, el hecho de que ellos rechacen el gobierno de Maduro o que ellos quieran cambio político o quieran rescatar la democracia no significa que ellos necesariamente estén de acuerdo con la propuesta de la oposición institucional o no. Es decir, no necesariamente estén de acuerdo, por ejemplo, con la propuesta de abstención a la elección parlamentaria propuesta por Eje 4 y por Juan Guaidó. O, por ejemplo, ellos no están de acuerdo con la idea de que tú puedes mantener un gobierno interino permanentemente sin pasar por un proceso electoral, independientemente de que ellos a la vez también sienten que la elección convocada por Maduro es una elección completamente no transparente, una elección que no cumple los requisitos democráticos. Y fíjate que esa gente, que es la mayoría, otra vez, el grupo más grande, es suficientemente independiente como para no tener pensamiento lineal. Ellos, por ejemplo, te dicen, el responsable de la crisis en Venezuela es el gobierno de Nicolás Maduro. La revolución es la responsable, la raíz de la crisis que hoy vivimos. Sin embargo, ellos, por ejemplo, rechazan en 63% en octubre, pero en noviembre ya va por más de 70% de rechazo las sanciones generales económicas, financieras, petroleras, como mecanismo para provocar el cambio. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creen que las sanciones amplifican el problema, es decir, no la responsabilizan del origen del problema, pero sí la responsabilizan de la amplificación del problema sin esperar que realmente pueda corregir el problema o provocar el cambio ofrecido. Entonces, fíjate, ellos tienen la capacidad de no dejarse llevar por el lineal pensamiento y son capaces de mirar lo que es bueno, lo que es malo, lo que conviene o no, independientemente de las posiciones de los extremos. Fíjate, quiero ser muy respetuoso en esta pregunta. Lo hago con la debida distancia, pero esa mayoría en el país que tú dices, esa gran parte de los venezolanos que no se define ni chavista ni opositor y que tiene un pensamiento no lineal, podemos decir que es más racional, tiene una visión mucho más profunda que quienes se colocan radicalmente en los extremos. Mira, yo ni siquiera quisiera en efecto calificar a ninguno de los lados. Cada uno Es delicado. tiene posiciones y cada uno tiene una racionalidad. Es decir, son racionalidades distintas. Uno puede estar más de acuerdo con una posición u otra, pero, por ejemplo, el hecho de que la oposición institucional acuse a la elección parlamentaria de no tener condiciones
transparentes, democráticas, que garanticen que el pueblo se pueda expresar de manera adecuada y que eso lo lleve a rechazar ese evento, yo lo puedo entender. O sea, yo puedo entender que alguien te diga, mira, yo no participo en un evento que no cumple las condiciones mínimas de competitividad y por lo tanto que me puede garantizar o no me puede garantizar que mi voto se lea adecuadamente. Es una posición que tiene unos argumentos sólidos. Yo lo puedo retar, por ejemplo, colocándome en el nivel de los no alineados políticamente, yo podría decir que esa posición, que es correcta en términos de la descripción del problema de la elección, deja por lado qué va a hacer entonces. Es decir, cuál es la alternativa. Porque si tú me dices que no vas a votar, pero que tu alternativa es rascarte la barriga en un sofá, no votar y llamar a la abstención sin que esa abstención se pueda convertir en una lucha para provocar el cambio y que se puede convertir finalmente solamente en una estrategia que mantiene la dirigencia opositora institucional con soporte internacional, con apoyo, con el control de los recursos, pero que no avanza ni un ápice en términos de provocar el cambio político en Venezuela, que es el objetivo final de la oposición. Entonces uno podría decir que esa decisión es una decisión coja y que más bien podría terminar siendo inadecuada porque impide que se puedan construir momentums de lucha alrededor de una elección. Entonces ahí se genera un debate entre quién tiene la razón dentro del mismo pensamiento de rechazo por el gobierno. Entonces yo simplemente no los quiero calificar, simplemente quiero decir que todos tienen algunos puntos y quizás lo más difícil de todo en Venezuela es que todas las partes tienen algo de razón, pero todas tienen algunas debilidades gigantes que no han logrado rellenar para poder convencer a la mayoría de tomar una decisión unitaria. Luis Vicente, cuando la gente le pregunta, cuando alguien le pregunta a otro, ¿vas a votar? Caramba, ¿qué va implícito en esa pregunta? Porque una cosa es ir a competir tal como está la situación, ya por cierto falta muy poco para el 6 de diciembre, y otra cosa más allá de las condiciones hubiese sido haber ido a competir, digamos, a competir del lado de la oposición, con una propuesta unitaria, con un mensaje claro, contundente. Eso probablemente habría retado, quizás con posibilidades de éxito, cualquier condición adversa que pueda argumentar quien dice no voto. Yo quiero que al regreso entres en el análisis de qué nos puede quedar del 6 de diciembre tal como van las cosas. ¿Te parece? Claro. Amigos, regresaremos con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, economista. Luis Vicente León, ¿hasta qué punto es posible prever el posible, o valga la redundancia, el posible escenario del 6 de diciembre y sus consecuencias? Porque es importante, como dices tú, no sentarnos a rascarnos la barriga en el caso de aquellos que deciden no participar, sino entender qué viene después y cuáles serán las consecuencias de lo que ocurra el 6 de diciembre. Sí, mira, como tú dijiste, Eduardo, obviamente las condiciones hubieran podido ser muy distintas si se hubiera habido una decisión unitaria de la oposición en términos de la participación electoral. La verdad es que más allá de los grandes debates de medios y de redes, donde las posiciones más radicales normalmente como que son mucho más activas en sus posiciones, la mayoría de la población en encuestas decía que ella buscaba una participación para presionar un cambio en Venezuela. No es que creyera en las condiciones competitivas de la elección, pero sí creía que había que utilizar el voto como un instrumento de lucha política, incluso de activación, de articulación, de presión, de construcción de un momento que mostrara esa fuerza, esa energía de una población que quería cambio. Eso es lo que hubiera querido la mayoría de la población.
Pero no ocurrió así. Es decir, lo que terminó ocurriendo es que la oposición se fracturó alrededor de esa posición. Un grupo importante de la oposición institucional decide convocar la abstención y otro que había dicho que quería luchar por el voto se divide. Unos en una participación pasiva, que también es pasiva. Al final una participación en vamos a ir a esa elección, sea como sea, aunque estemos separados, aunque no tengamos articulación y aunque el gobierno controle todo el proceso, yo no lo pueda auditar. Esa es una posición de algunos actores que siguen y se mantienen en la lucha. Otros dicen, mira, yo creía que era una buena idea participar, pero es una buena idea si estamos juntos. Es una buena idea si los candidatos pueden ser candidatos atractivos que puedan llamar al votante y generarle esperanza en ese votante. De lo contrario, como no pudo llegarse a esa unidad, entonces ellos deciden tampoco participar. No porque no quisieran participar, sino porque no hubo unidad o opción o alternativas que le llamen la atención. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se abstienen? No se abstienen porque se querían abstener, sino porque el resultado de su propuesta fue negativo. ¿Qué va a ocurrir entonces? El 6 de diciembre vamos a tener un altísimo nivel de abstención real. Yo no sé cuáles van a ser los reportes de la participación en esa elección, porque recordemos que no es una elección en la que está participando la oposición y por lo tanto no existen testigos en la mayoría de las mesas relevantes en todo el país. O sea, van a existir testigos de los opositores minoritarios en algunos lados del país, pero en la mayoría no hay capacidad para hacer una revisión de testigos. Y tampoco hay mucha capacidad, ni siquiera solicitud, para hacer auditoría. La oposición institucional no le va a pedir al gobierno para revisarle una elección en la que él no participa. Por lo tanto, los resultados no tienen, digamos, necesariamente o no van a ser confiables para una parte importante de la población. A lo mejor son perfectos. Yo ni siquiera estoy acusando de nada. Lo que estoy diciendo es que no se puede garantizar, no se puede mostrar, no se va a auditar, no hay testigos y por lo tanto ahí eventualmente puede pasar lo que eventualmente quieran que pase. Por otro lado, vale la pena decir que la elección alternativa, que es la convocatoria a consulta popular, adolece del mismo problema. La disposición, primero el conocimiento de la consulta popular es bajísimo. Más del 70% de los venezolanos no saben ni cuándo es, ni cómo se vota, ni cuáles son las preguntas. Estamos hablando de un evento que va a ocurrir en breve. Es decir, bueno, prácticamente ya. Y la mayoría de la gente ni sabe cómo va a ser ese proceso electoral. Su disposición de participación también es muy baja. Podremos decir incluso que es más baja la disposición a participación en la consulta popular que en la misma elección parlamentaria, o en todo caso, pues, niveles similares. Más baja, pero niveles muy similares. ¿Qué pasa entonces? Que la elección, que normalmente son mecanismos que resuelven problemas, mecanismos que resuelven conflictos, que generan reinstitucionalización del país, en este caso no lo va a generar, porque la elección parlamentaria no va a resolver el conflicto con la oposición. Y la consulta popular no va a legitimar ni a resolver el problema con el gobierno. Y a nivel internacional, los países que no reconocen a Maduro tampoco van a reconocer la elección parlamentaria. Y los países que reconocen a Maduro, sus aliados, van a reconocer la parlamentaria y no van a reconocer la continuidad administrativa de Guaidó de la Asamblea del 2015 en esta elección. Por lo tanto, ¿qué resolviste? Muy poco. Claro, fracturaste. El gobierno probablemente va a fracturar algunos países en Europa donde, digamos, se van a sentir estresados. No porque ellos quieran reconocer a Maduro, porque no lo van a reconocer, pero tampoco van a sentirse cómodos reconociendo la continuidad administrativa de Guaidó y de la Asamblea del 2015. Ese va a ser un gran debate. ¿Por qué? Porque no pasa por una elección. Ellos sienten que ellos no pueden mantener un reconocimiento per secula seculorum de un líder opositor sin pasar por una elección. Y como no se sienten confiados tampoco de la consulta popular, este elemento va a seguir siendo un dolor de cabeza en la relación futura del gobierno interino o de la oposición con algunos de sus aliados. Mientras el gobierno no va a obtener reconocimiento internacional de los países que no lo reconocen hoy, básicamente por pasar una elección que ellos consideran absolutamente opaca.
Bueno, te agradezco muchísimo, Luis Vicente. Una última pregunta para una respuesta inmediatamente corta. Si se da una baja participación en este proceso electoral en un momento país cuando hay tanta necesidad, tanto sufrimiento, porque esa es otra coincidencia, una profunda necesidad de cambio, un profundo sufrir y la oportunidad de unas elecciones. Si se da una baja o bajísima abstención, ¿será responsabilidad de todos? ¿A todos nos tocará un poco de esa responsabilidad? Mira, yo voy a dejar tu pregunta para responderla. Jueves a las 10 de la mañana en el evento En Contexto, que es nuestro evento anual. Ya está, por cierto, súper lleno y donde vamos a hacer el análisis del entorno venezolano, pero también vamos a construir los escenarios. Es decir, de hecho, una de las variables centrales es qué ocurre en la elección del 6 y en la respuesta internacional a ella. Eso construye los escenarios venezolanos. De manera que estás invitado tú, pero también toda tu audiencia. Jueves, 10 de la mañana, En Contexto, @Datanálisis. Excelente. Jueves, 10 de la mañana, En Contexto, @Datanálisis. Siempre son invitaciones atractivas. Luis Vicente, muy agradecido. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo y que estés muy bien. Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, economista. Regresaremos.